Bien, acá no sé si se ve muy bien, pero traté de hacer un dibujito en donde se vea. Hay un observador en el piso que tiene un sistema de espacio-tiempo XT o TX, y hay un carrito que se mueve con respecto a este sistema a una velocidad U. Sobre ese carrito hay otro observador que tiene un sistema de referencia de espacio-tiempo T', X', y un objeto que se mueve a una velocidad U'. De nuevo, perdón para la gente de física si estoy diciendo algo mal, pero yo creo que la idea se va a entender bastante bien. Y mi pregunta es, ¿cuál será la velocidad a la que se vería en este sistema de referencia el objeto que está arriba? La respuesta intuitiva es sumar U' con V y ya está, dale que es tarde. Eso va a ser más o menos. Es lo que estamos acostumbrados a hacer, pero sirve para casos particulares en los que el objeto que se mueve, los objetos se mueven con velocidades bastante menores que la velocidad de la luz. Porque si yo me muevo a la velocidad de la luz, por ejemplo, si este objeto fuera un fotón, prendo una linterna, el fotón se mueve a la velocidad de la luz y el carrito a velocidad V, entonces para el observador en el piso el fotón se mueve a la velocidad de la luz más la velocidad V, que es más grande que la velocidad de la luz. Tremendo pelotazo. No va a ser así, entonces para esos casos va a ser necesaria otra cosa, que la vamos a deducir ahora. Bueno, nosotros tenemos una relación acá. Si tenemos el sistema XT y tenemos las OTX y tenemos acá todas las expresiones de Lorentz, que las deducimos previamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo hablo ahora, en vez de T y de X, así nomás hablo de delta X, entonces va a ser gamma por delta X', la variación, estoy hablando de variaciones. Si puedo hablar de posición y tiempo, puedo hablar de variaciones entre posición y tiempo. Entonces, la variación en la posición va a ser gamma por la variación en la posición en el otro eje, en el otro sistema, más V por la variación en el tiempo en el otro sistema. Así igual delta T va a ser gamma por la variación en el tiempo en el otro sistema de referencia más la velocidad V del carrito, que es la velocidad constante del sistema de referencia, por la variación en la posición del otro sistema de referencia dividido hacia el cuadrado. Ahora, para hallar la velocidad tengo que hacer velocidad media. Le voy a poner U. La velocidad media del objeto va a ser delta X sobre delta T. Voy a poner U con un techo ahí de velocidad media. Delta X sobre delta T, al hacer gamma sobre gamma se cancelan. Gamma sobre gamma da 1, así que no me aporta nada, lo puedo cancelar. Pero sí me va a quedar delta X' más V por delta T' sobre delta T' más V por delta X' sobre C al cuadrado. Ahora, una de las cosas que puedo hacer es multiplicar por un mismo número arriba y abajo de la expresión racional para no cambiar nada de cierta forma. Si multiplico por el mismo número arriba y abajo no cambio nada. Y por un número en particular, multiplico por 1 sobre delta T', todo lo que está abajo y también lo que está arriba, por 1 sobre delta T'. ¿Por qué lo multiplico por eso? Porque ahora acá me queda delta X' sobre delta T' más V por delta T' sobre delta T', que es 1, o sea más V, sobre delta T' sobre delta T', que es 1, más V por delta X' sobre delta T' por C al cuadrado, que es, bueno, voy a poner delta X' sobre delta T' por C al cuadrado. Y esto, delta X' sobre delta T' es la variación en el tiempo de este objeto, en este sistema de referencia, dividido la variación, en posición de este objeto en este sistema de referencia, dividido la variación en el tiempo de ese mismo objeto en ese sistema de referencia. ¿Y cuánto me va a dar? Y me va a dar U'. Es la definición de, bueno, por lo menos la variación media U'. Capaz que antes de hacer eso vamos a pasar directamente
a escribir, digamos, en el límite. ¿Cómo se vería esto? Si tratamos de considerar las variaciones en tiempo tendiendo a cero, tendríamos bastante violentamente, porque habría que hacer más trabajo que esto, pero podríamos ya directamente asumir que acá nos queda la derivada de la posición en aquel sistema de referencia dividido el tiempo en aquel sistema de referencia. O sea, la derivada de x' con respecto a t' más v sobre 1 más la derivada de x' con respecto a t' sobre c al cuadrado. Bien, me faltó un v por acá. ¿Dónde está? Acá hay un v por, y acá va v por. Bien, ahora sí, ahora tiene más sentido. Esto va a ser u, y la u instantánea, ya no la u media, que era hasta acá. Acá va a ser u ya. Pero ¿qué es la derivada de x' con respecto a t'? Bueno, es la velocidad instantánea de este objeto, que es u'. O sea, queda u' más v sobre 1 más v por, de nuevo, u' sobre c al cuadrado. Y así tenemos una expresión para la velocidad en el sistema de referencia del piso. Te dirán, ¿y esto sigue aplicando para lo que nosotros normalmente trabajamos, que son velocidades relativamente pequeñas comparado a la velocidad de la luz? Y sí, porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer 205, vamos a definir una nueva suma, vamos a definir u'. A ver, sí, estoy bien de tiempo. Vamos a definir, pero queda poca batería, u' más con una pelotita, v, como esto que tenemos acá, u' más v sobre 1 más v por u' sobre c al cuadrado. Así vamos a definir la nueva suma de velocidades. Y vamos a ver con un ejemplo bastante trivial. 250 metros por segundo va a ser u', y no sé, 2 metros por segundo. No, v va a ser 250 metros por segundo y u' va a ser 2 metros por segundo. Entonces, tendríamos que 2 más 250, 2 metros por segundo, sería igual a u', que es 2 metros por segundo, más, con la suma habitual, 250 metros por segundo, sobre 1 más v, que es 250 por u', que es 2. Todo esto dividido c al cuadrado, que c al cuadrado es 300 millones al cuadrado. Ni que hablar que ya se hacen la idea de que este número es tan grande que todo esto es tan chiquito, porque si yo divido algo entre un número muy grande me va a dar cerca de 0. Entonces esto va a ser tan chico que esto va a ser casi 1, y va a ser casi esta suma dividido 1, que es prácticamente esta suma, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero la vamos a hacer con una calculadora. Acá ya tengo mi calculadora preciosa. Arriba obviamente tenemos 252, pero lo que me interesa es 250 por 2 dividido 3 millones. Esos son 2, miércoles. 3 ceros, 3 ceros más 0,00, qué lindo, más 1. Bien, ahora voy a hacer 252 dividido la respuesta
y nos da 200, bueno, estaba en espejo creo ahí, 251,99999 y lo redondea por ahí. Nos va a dar 251,999 y por ahí aparece 58, que es metros por segundo, ¿no? Que es prácticamente. Las unidades también, porque acá teníamos el producto de velocidades que eran metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, pero acá teníamos la velocidad de la luz al cuadrado, que también es la misma unidad, se cancelan las unidades, así que esto no tiene unidad, el denominador no tiene unidad, y el numerador tiene metros por segundo, nos da metros por segundo, y nos da casi 252, que es lo que esperaríamos haciendo las cuentas comunes, y es lo que funciona, porque en verdad muy poca diferencia. Pero esto es utilísima para velocidades cerca de la velocidad de la luz, porque cuando estamos trabajando cerca de la velocidad de la luz, podríamos ver, en algún otro video voy a hacer, que una velocidad cualquiera más la velocidad de la luz, para dar la velocidad de la luz, quizás se lo dejo a usted para que hagan las cuentas, y que la velocidad de la luz más la velocidad de la luz, con esta suma de pelotitas definida de esta forma, va a dar también la velocidad de la luz. Bien, vamos por ahí. Después queda carro recursivo, sucesiones, está genial. Acá además un código que dice en C, que es de lo poco que yo sé y poco aún programar, que es para calcular distintas velocidades relativas, sumas de distintas velocidades relativas. El código es bastante sencillo, se incluye la librería estándar input-output para poder imprimir resultados al terminal, y se incluye la librería math para poder hacer cuentita. Se declaran variables de A hasta la H para los pasos de las cuentas, en verdad, todos como flotantes, como floats, porque bueno, la mayoría de las cuentas no van a dar enteros. Entonces, se invoca el main, que es la parte principal del script. Se invoca el main como un entero. Acá dice la inicialización de variables, y que podés poner, o sea, yo le puse acá que podés poner el valor que vos quieras de A y B y calcular la suma. Entonces, por ejemplo, está todo en millones de metros por segundo. Entonces, la velocidad de la luz sería 300 millones de metros por segundo, más o menos. Yo le puse 300 para la fórmula, puse 300 acá. Entonces, A, por ejemplo, va a ser 0,01 millón y B va a ser 0,02 millones. O sea, tenemos 10.000 metros por segundo, 200.000 metros por 20.000 metros por segundo, perdón. Y queremos calcular esta expresión. Acá están todos los pasos. El resultado final es H, y es lo que vamos a querer imprimir. El código imprime si los valores que nosotros pusimos acá son menores o iguales que 300, o sea que la velocidad de la luz, entonces nos imprime valor de la suma relativa, value of relative sum equals, y acá el valor final. Y al final tenemos, en caso de que los valores que pusimos no sean menores o igual que 300, o sea, estamos hablando de velocidades mayores a la velocidad de la luz, cosa que no se puede, va a salir not computable. Entonces tenemos acá la expresión, por ejemplo, para subir un poco el terminal para que se vea mejor, con A igual 0,01 y B igual 0,02, debería dar casi 0,03, por no decir exactamente 0,03, porque estamos medio lejos de la velocidad de la luz. Si le doy a ejecutar, acá está ejecutando y dice que no es computable. A ver, capaz que yo no guardé hoy. Control S y le damos de nuevo. Ahí va, yo no había guardado. Ahora sí dice value of relative sum igual 0,03. Ahora, por ejemplo, si ponemos 100 y 200, la suma ya no tendría que dar la velocidad de la luz, pero
tiene que dar un poco menos que 300. Ya se comporta asintóticamente. Vamos a guardar. Control S. Ejecutamos el código. Y ahí va. Value of relative sum equals 245,45 más o menos. Después, si una de las dos es 300, o sea, si una de las dos es el valor, es la velocidad de la luz, debería dar la velocidad de la luz. Control S y ejecutamos. Ahí va, value of relative sum equals 300. Bien, 300 para ser concreto. Y si las dos son la velocidad de la luz, también debería ser el resultado la velocidad de la luz. O sea, si los dos son 300, también debería dar 300. Y ahí va. Value of relative sum igual 300. Y ahora, por ejemplo, si uno es más grande, vamos a ponerle a este AB301, por ejemplo. Guardamos. Tenía que decir que no es computable el resultado. Not computable. Ok, está. Y eso, el código también. Tengo todo en PDF, así que el código también, si alguien lo quiere, va a estar por ahí.